Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar nuevamente con ustedes por este medio, compartiendo mi cuaderno espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16 dice: como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Pedro considera el deber del cristiano en las diferentes esferas de la vida. Y empieza por su deber como ciudadano del país en el que está viviendo. Nada más lejos del pensamiento del Nuevo Testamento que cualquier clase de anarquía. Jesús había dicho: por tanto, denle al César lo que le pertenece y a Dios lo que le pertenece. Pablo estaba seguro de que los que gobernaban la nación eran enviados por Dios, antes quienes eran responsables, y no inspiraban por tanto terror a la persona que vivía una vida honorable. En las cartas pastorales se instruye al cristiano que debe orar por los reyes y por todos los que están en autoridad. La enseñanza del Nuevo Testamento es que el cristiano tiene que ser un ciudadano bueno y útil del país en el que desarrolla su vida. Todavía nos falta por decir que el cristiano tiene una obligación por encima aún de la que tiene para con el Estado. Aunque debe darle al César lo que es de César, también debe darle a Dios lo que es de Dios. A veces debe dejar bien claro que tiene que guardar fidelidad a Dios más bien que a los hombres. Puede que haya ocasiones, por tanto, en que el cristiano cumplirá su obligación superior para con el Estado, rehusando obedecerle e insistiéndole en que va a obedecer primero a Dios. Haciéndolo así, por lo menos testificará de la verdad. Y en el mejor de los casos, puede que dirija al Estado a tomar el camino de Cristo, y en el peor, que tenga que sufrir por su actitud. Cualquier gran doctrina se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para hacer el mal o para no hacer el bien. La doctrina de la gracia se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para pecar al gusto de cada uno. Pero la doctrina del amor de Dios se puede sentimentalizar hasta el punto que llegue a ser una excusa para quebrantar su ley. La doctrina de la vida por venir se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para tener en menos la vida de este mundo. Y no hay doctrina tan fácil de pervertir como la doctrina de la libertad cristiana. Hay indicios que nos indican que eso ya estaba pasando en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo les dice a los Gálatas que han sido llamados a la libertad, pero que no deben usar esa libertad como una disculpa para satisfacer los caprichos de la carne. En segunda de Pedro leemos que algunos le prometían a los demás la libertad, pero ellos mismos eran esclavos de la corrupción. Hasta los grandes pensadores paganos veían claramente la perfecta libertad y se daban cuenta que era el producto de una perfecta obediencia. Séneca decía: nadie es libre si es esclavo de su cuerpo. Él también decía: la libertad consiste en obedecer a Dios. Cicerón decía: somos siervos de las leyes para poder ser libres. Y Plutarco insistía en que todos los malos son esclavos. Para decirlo todavía más claro, la libertad cristiana siempre está condicionada por la responsabilidad cristiana. La responsabilidad cristiana siempre estará condicionada por el amor cristiano. El amor cristiano es el reflejo del amor de Dios. El cristiano es libre porque es un siervo de Dios. La libertad cristiana no quiere decir que eres libre para hacer lo que te da la gana. Quiere decir que eres libre para actuar como es debido, para vivir como Dios manda. En este asunto tenemos que volver a la gran verdad que ya hemos visto. El cristianismo es comunidad. El cristianismo no es un individuo aislado, sino es un miembro de una comunidad dentro de la cual opera en su libertad. La libertad cristiana es la libertad para servir, y solamente Cristo es una persona liberada de sí misma y del pecado, que puede llegar a ser tan buena como debe. Solamente en Cristo una persona va a ser liberada. Solamente en Cristo una persona va a llegar a ser tan buena como debería de ser. La libertad se produce cuando una persona recibe a Cristo como Rey de su corazón y Señor de su vida. Esto podemos aprender de nuestros errores. Que Dios te bendiga.